Querida iglesia, buenos días. Les pido por favor que tomemos asiento para iniciar nuestro tiempo de adoración. Un breve anuncio antes de eso. El consistorio me ha pedido que les informe que durante el momento del inicio del servicio, o sea, justo ahorita, hasta que se concluya la oración inicial y durante el tiempo de la oración congregacional, si alguien quiere entrar, la puerta del salón va a permanecer cerrada unos minutos para evitar perturbar la oración de los demás y para que se mantenga un poco más de reverencia, y luego se va a volver a abrir para que las personas que no hayan podido llegar a tiempo puedan entrar. Entonces, de este servicio en adelante, si usted llega en el momento del servicio y ve la puerta cerrada, no se asuste, no es que se le está diciendo que se vaya, solo los hermanos de la bienvenida le van a pedir que se espere un minuto mientras la oración concluye, para evitar así, otra vez, cualquier distracción también. Dicho eso, hermanos, entonces demos inicio a nuestro servicio. Oigamos el llamado a la adoración que Dios nos dirige en el Salmo 30, versículos del 4 al 5. Salmo 30, versículos del 4 al 5. El Señor nos llama a adorarlo con estas palabras. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso, santo, fiel y justo, tu pueblo se ha reunido aquí una vez más para adorarte, para celebrar la memoria de tu santidad, para gozarnos en que tú eres Dios, en que tu favor dura para toda la vida y en que tú restauras nuestro gozo día tras día. Hoy, de manera especial, en este tu día santo de reposo, te pedimos, Señor, que nos bendigas con la iluminación y la presencia de tu Espíritu Santo, para que en Él y por medio de Él, en Cristo, podamos ofrecerte adoración que te agrade. Míranos no conforme a lo que merecemos, pues no somos dignos de estar en tu presencia, sino míranos conforme a la sangre de Cristo y a su justicia perfecta, que nos cubre y nos permite presentarnos ante ti. En su nombre oramos. Amén. Pongámonos de pie, por favor, hermanos, para recibir el saludo de nuestro Dios, que nos recibe a su comunión esta mañana, con estas palabras. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Vamos a responder a eso adorando a nuestro Dios. Les pido que cantemos en nuestro himnario el himno número 20. Himno número 20, titulado Alabad al Gran Rey. Himno número 20, Alabad al Gran Rey. Cantemos con gozo al Señor. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorar, adorar, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su
misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. A la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo Él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amada iglesia, permanezcamos por favor de pie para leer la ley de Dios. En esta ocasión les invito a que vayamos a Deuteronomio capítulo 5, al segundo recuento, a la segunda vez en la cual Moisés nos presenta los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5, del 6 al 21. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 6 al versículo 21 va a ser nuestra lectura congregacional de la ley. Les pido que la hagamos al unísono todos y que la hagamos meditando en lo que leemos y examinándonos a la luz de esta ley. Deuteronomio 5 del versículo 6 en adelante. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido.
por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Querida iglesia, esta ley una vez más debe servir como un medio para examinarnos, como un medio para recordar, para ser honestos con nosotros mismos y delante del Señor, a quien no podemos engañar, de que no hemos vivido de esta manera, de que esta semana hemos olvidado la prioridad de amar a Dios por sobre todas las cosas, que lo hemos deshonrado su nombre, lo hemos adorado de maneras incorrectas o hemos dejado de adorarlo, hemos despreciado quizás su día de reposo, lo hemos tratado a medias solamente, hemos despreciado a las autoridades que Él ha puesto, a padre, a madre, a las autoridades de la iglesia, a las autoridades del país. Hemos sido negligentes en cuidar de la vida y el bienestar de nuestro prójimo. Hemos sido impuros. Hemos robado, si no literalmente, al menos en codicia y en nuestro corazón. Hemos mentido. Hemos interpretado mal las palabras de otros. Hemos asumido malas intenciones en otros sin saberlo. En fin, no hemos conformado nuestro carácter al carácter de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de recordar que el pecado, todo pecado merece muerte, que eso mereceríamos nosotros si el Señor hiciera justicia con nosotros, pero que al mismo tiempo nos da la gracia de poder confesar juntos ese pecado. Yo les pido que lo hagamos a través de un canto. Por favor, vamos a nuestro himnario y vamos a cantar como confesión de nuestro pecado, implorando el perdón de Dios, el himno 382, 382, que se titula Mi corazón, oh examina hoy. Cantemos este canto con el corazón y realmente pidiéndole al Señor que nos examine y nos perdone. 382 del himnario, Mi corazón, oh examina hoy. Oh, examina mis pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidad está. Por senda rectas guíame por tu amor. Límpiame, Dios, de toda mi maldad. Aviva hoy mi errante corazón. Quiero andar contigo en santidad. Llena mi vida de tu bendición. Mi corazón, oh examina mis pensamientos, prueba, oh Señor,
pasar por sendas rectas, guíame por tu amor. Límpiame, Dios, de toda mi maldad. Aviva hoy mi errante corazón. Quiero andar contigo en santidad. Llena mi vida de tu bendición. Llena mi vida de tu bendición. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Y les pido que oigamos con atención y con gozo y con expectativa la promesa que el Señor le da a todo aquel que confiesa su pecado y que se encuentra en Cristo, o sea, que ha confiado en Cristo, que descansa en Cristo, que no se apoya en sí mismo, no se apoya en sus obras, no se apoya en su capacidad, no se apoya en su poder, sino que se apoya solo en lo que Cristo logró en la cruz. Para todo aquel que cree de esa manera, esta es la promesa para ustedes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que nunca pecó, al que nunca abrió su boca para maldecir, al que nunca albergó un deseo incorrecto, al que nunca tuvo un pensamiento incorrecto, al que nunca devolvió mal por mal, al que nunca faltó a la ley de Dios en lo más mínimo. El Señor lo trató como pecador, lo cargó con nuestro pecado, para que nosotros, que sí hemos pecado, que sí hemos albergado pensamientos incorrectos, deseos incorrectos, motivos incorrectos, seamos tratados como justos, declarados justos. Al que no tenía pecado, Dios lo condenó como pecador, para que los que tenemos pecado no seamos jamás condenados. Gracias a Dios por eso, que el Señor nos afirme en esa seguridad de sus promesas. Les pido, hermanos, que con esa seguridad y sabiendo que tenemos acceso delante de Él, nos dirijamos a Él en oración y le roguemos por todas las súplicas de esta iglesia. Oremos. Nuestro Dios y Padre celestial, santo, verdadero y fiel, fuente de todo bien, único y sabio Dios. Señor, delante de ti nos presentamos como tu pueblo, como un rebaño pequeño, una porción de tu iglesia, amada por ti, salvada por ti. Te agradecemos y te alabamos sobre todo y rogamos que tu nombre sea exaltado por encima de todo por Cristo, porque Él, sin conocer pecado, Él que merecía ser tratado con todo honor, fue despreciado, fue maldecido y fue colgado de la cruz por nosotros. Gracias por cada gota de sangre que nuestro precioso Salvador derramó por nosotros. Gracias porque luego de eso la tumba no lo pudo retener, venció a la muerte con poder y ahora no se encuentra su aguijón, no se encuentra su poder porque Él la venció. Gracias porque Él resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a tu diestra. Y desde allí gobierna todo
desde allí nos sostiene, desde allí envió a su Espíritu Santo, que nos consuela, que se queda con nosotros siempre, que habita en nosotros y por cuyo poder somos salvados. Señor, nos faltaría el tiempo para alabarte por todo lo que tú has hecho por nosotros. Porque si miramos nuestros pecados, Señor, ¿quién de nosotros podría permanecer en pie? Pero si miramos a Cristo, nuestro Salvador, ¿quién podría desesperar? Señor amado, en esa seguridad y en ese consuelo te pedimos que atiendas a las necesidades de tu pueblo, que bendigas, prosperes y aumentes tu reino aquí en la tierra, que bendigas a esta iglesia de manera particular, a sus ancianos, diáconos, miembros y visitantes. Señor, concédele la gracia necesaria para ser un destello fiel, un reflejo fiel de tu fe, del depósito que tú has dado a tus santos. Te pedimos que des paciencia, perseverancia a nuestros ancianos en su trabajo. Te pedimos que bendigas con misericordia y mucha compasión a nuestros diáconos para su servicio también. Te rogamos por los candidatos a los oficios de diácono y de anciano, para que pulas su carácter, para que los muevas a la fe y al arrepentimiento siempre, y para que nos des hombres fieles que te sirvan con amor. Te pedimos por cada persona que visita esta congregación, que le des también la gracia de sentirse bienvenida, de sentirse recibida, pero también el arrepentimiento y la fe necesarios para refugiarse en Cristo. Rogamos que bendigas también con lo mismo, no solo a esta iglesia, sino a nuestra misión en Ibarra. Te pedimos por la predicación de nuestro hermano Nimrod allá en este día. Llévalo y tráelo con bien y bendícelo a él y a su familia. Te pedimos por Quinindé también y por sus necesidades, por la potencial oportunidad de plantar una misión allá, para que tú nos des la ocasión de hacerlo, el recurso, los medios, la oportunidad para llevar el mensaje del Evangelio también a aquellos que están allá. Oramos, Señor, también que bendigas a otras iglesias hermanas y a sus misiones, a la Iglesia Luz de Vida, a la misión en Tumbaco, en el sur de la ciudad, en Cuenca. Señor, prospera también a las iglesias de nuestros hermanos de la misión holandesa Maranata en la costa del país. Sobre todo, guárdalos ante la inseguridad y las dificultades que se afrontan de manera particular en ese sector del país. Rogamos, Señor, que bendigas a cada iglesia fiel con tu bendición, con tu guía, con tu aliento, Señor, y que des a cada iglesia evangélica, a cada iglesia cristiana que invoca tu nombre, pastores fieles, que busquen tu verdad, que busquen tu palabra y que se reformen según tu palabra. Oramos, Señor, también por las necesidades en cuerpo y alma de esta iglesia, por el pan diario, especialmente para hermanos que no tienen trabajo o que han tenido gastos imprevistos. Provéenos siempre de todo para que seamos generosos con otros. Nos acordamos de pedirte por nuestros hermanos que están afligidos y por aquellos cuyas peticiones y motivos de oración han llegado hasta nosotros. Rogamos por la salud de Nelson Hernández también, que tú sigas estando con él en medio de todo. Glorifica tu nombre en su situación. Rogamos por la salud de nuestro hermano Félix también. Bendícelo, permite que pronto pueda estar con nosotros también, Señor. Te pedimos por el consuelo también para nuestras hermanas Eldita y Joana ante la pérdida de su padre, Señor. Tú que eres el consuelo del desamparado, tú que eres el alivio del huérfano, tú que eres el que sana a los quebrantados de corazón, atiéndelas a ellas, Señor, y a toda la familia. Y usa esto, Señor, a pesar de lo doloroso que pueda ser, para moverles más a la fe y al refugio en Cristo. Te pedimos también por consuelo para Jackie Obando en Ibarra ante la pérdida de su hermano, para toda su familia. Rogamos, Señor, por la situación de los migrantes en Estados Unidos, especialmente por este niño Ángel que ha llegado a nuestra atención esta semana, alumno de Damaris, hija de nuestra hermana Raquel. Señor, permite que su familia pueda ser librada de esta prueba y que pueda encontrar refugio en ti en medio de esto. Y apiádate del extranjero, Señor, siempre. No permitas que de ninguna manera nosotros caigamos en polarizarnos en un lado o en el otro de las discusiones en torno a esto, sin considerar la misericordia que le debemos al que sufre más. Te pedimos, Señor, que bendigas también nuestras vidas con
tu perdón. Te confesamos, como ya lo hemos hecho, que hemos fallado, que hemos pecado. Te confesamos que no hemos sido buenos siervos, buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. Señor, sé con nosotros y perdónanos. Líbranos de la tentación, auxilia y ayuda especialmente a los hermanos que están siendo asediados por tentaciones fuertes. Libra a los hermanos que tienen pecados ocultos también, permíteles ver ese pecado. Líbranos sobre todo del orgullo, Señor, porque más de una vez vemos a líderes, a miembros, a hermanos, caer en el mismo pecado que otros han caído. Líbranos de pensar que nosotros somos más astutos, más inteligentes, que nos vamos a salir con la nuestra. A cualquiera que albergue, Señor, esto en su corazón, dale arrepentimiento y fe para volverse a ti. Ayuda, Señor, a nuestros niños a crecer en el temor de ti y en la santidad. Bendícelos con el poder de tu Espíritu para que reciban nueva vida a aquellos que no lo han recibido todavía y te crean en tus promesas. Bendice a nuestros jóvenes y adolescentes en sus pruebas propias de su edad. Bendice a los jóvenes adultos, a los matrimonios jóvenes. Haz que los esposos amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Haz que las esposas se sometan más a sus esposos. Que reine el amor y la comunicación, el perdón y la gracia en nuestros hogares. Bendice a los niños y adolescentes y hijos en general con sumisión a sus padres. Bendice a nuestras autoridades civiles para que vivamos en paz. Y cumple todo esto, Señor, no por nosotros, no por nuestro deseo o capricho, no por nuestra gloria o para que nosotros seamos reconocidos como los que más oramos o los que más logramos obtener de ti. Líbranos de ese orgullo. Cumple esto, Señor, por ti, por tu gloria, para que tú seas reconocido como glorioso entre nosotros y para que el testimonio de que tú respondes la oración de tu pueblo se extienda más y más entre nosotros. Oramos confiando en que tú puedes darnos todo lo que necesitamos, porque eres nuestro Dios y quieres darnos todo lo que es bueno, porque eres nuestro Padre. En Cristo Jesús, quien contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, vive y reina por siempre. Amén. Amada Iglesia, les pido que nos pongamos de pie para cantar un canto de preparación antes de la lectura de la palabra. Es el número 280, del Himnario Naranja, 280, titulado Bellas Palabras de Vida. Himno número 280, Bellas Palabras de Vida. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas
bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Permanezcamos de pie como estamos, hermanos, para leer precisamente palabras de vida. En Juan capítulo 6, versículos del 34 al 51. El Evangelio según Juan, el capítulo 6, versículos desde el 34, donde nos quedamos la última vez, hasta el 51, va a ser nuestra lectura y nuestro sermón para esta mañana. Juan 6, del 34 en adelante. Dice así: le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Oremos. Bondadoso Señor, guíanos por tu palabra y por tu espíritu, para que al abrir las páginas de tu evangelio esta mañana, en tu luz veamos la luz, en tu verdad encontremos sabiduría, en tu voluntad descubramos tu paz. Concédenos ver y contemplar con el ojo de la fe a Cristo, el pan que satisface nuestra alma. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Querida iglesia, seguimos nuestro recorrido. Hemos pasado ya un par de semanas en un solo sermón del Señor Jesús y por supuesto podríamos pasar muchísimo más tiempo. Esta porción de
el Evangelio de Juan ha sido estudiada y ha consolado a mucha gente a lo largo de la historia. Sin embargo, en el tiempo que tenemos, pues hemos visto la semana pasada cómo se armó todo el escenario para este sermón. Resulta que se nos contó, y ustedes recuerdan, los discípulos habían cruzado el mar de Galilea, el Señor Jesús cruzó con ellos y una multitud de gente se fue detrás de Jesús, supuestamente buscándolo a Él. En realidad, vimos la semana pasada, pues lo que ellos buscaban era satisfacer su hambre, que Jesús les diera pan y se acabó. El Señor Jesús, pues, la semana anterior vimos, comenzó a redirigir ese deseo, a tomar ese deseo de pan que tenía la gente y apuntarlo hacia algo mucho mayor, apuntarlo hacia un hambre mucho más profunda que el ser humano tiene. Y esta semana entonces ya nos encontramos no con el escenario del discurso, sino con el discurso del Señor como tal, con este famoso sermón del pan de vida, como se le ha llamado varias veces. Aquí Cristo va a tomar justamente esa idea, ¿no? La idea de pan, la idea de maná, que tan clavada estaba en la mente de los judíos, y la va a usar intencionalmente para hablar a los pecadores que le están siguiendo de cómo Él es el pan de vida y lo que viene a traer consigo. Y en todo esto no quisiera que perdamos de vista algo durante este sermón, y por eso lo digo de entrada, porque creo que vale la pena que lo tengamos muy claro a lo largo de todo el sermón. Cristo no está dando un discurso teológico. Si ustedes prestaron atención a esta lectura que hicimos, la porción que nos toca hoy está llena de doctrina, está llena de teología, está llena de afirmaciones profundas acerca de cómo nos salva Dios y cuál es la voluntad de Dios en la salvación y muchas cosas. Pero no podemos dejar de lado la idea de que Cristo no estaba aquí enseñando una clase. O sea, podríamos tomar este pasaje y empezar a enseñar una clase acerca de la regeneración y de la doctrina de la elección, y vamos a hablar de eso. Pero Cristo no estaba enseñando una clase. Cristo se estaba ofreciendo a pecadores como el único alimento que satisface el alma. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que tener claro, hermanos, que la doctrina profunda y el consuelo profundo para nuestras almas no están divorciados. Que es precisamente entendiendo y creyendo las cosas correctas acerca de Cristo y de lo que Cristo vino a hacer que logramos experimentar consuelo y satisfacción. O sea, Cristo nos muestra a lo largo de todo esto, y esto es lo que quiero que moldee nuestra mente durante este sermón, que nuestra experiencia de seguridad y consuelo y gratitud en nuestra salvación depende en gran medida de que entendamos quién es Él y lo que vino a hacer. Y por eso importa profundizar en estas cosas. Así que nunca olviden esto. La teología tiene el propósito de movernos a la adoración. Tiene el propósito de movernos a amar más al Señor y a nuestro prójimo. Y hoy vamos a ver eso en esta primera sección del discurso, viendo que Cristo nos ofrece la salvación que satisface nuestras almas. Ese es nuestro tema para esta mañana. Cristo nos ofrece la salvación que satisface nuestras almas. Y esta salvación tiene tres características en esta porción de hoy al menos. Es una salvación segura, es una salvación soberana y es una salvación costosa. Y las tres cosas van a ocupar, Dios mediante, nuestra atención esta mañana. En primer lugar, entonces, en los versículos 34 al 40, vamos a ver que Cristo, el pan de vida, nos ofrece una salvación segura. Y después de todo lo que ya vimos la semana anterior, recuerden cómo terminó todo, pues Cristo dijo: yo conozco un pan mucho mejor que el maná, ¿no? Yo los puedo dar ese pan. Y los judíos reaccionan en el versículo 34 diciéndole: Señor, danos siempre ese pan. Y un poco nos recuerda, yo ya les había adelantado eso la semana anterior, nos recuerda ¿a quién? A un personaje que ya apareció antes en el Evangelio de Juan, a la mujer samaritana,
que no entendía mucho de qué agua estaba hablando el Señor, pero aún así dijo, Señor, esa agua de la que tú estás hablando, dámela. Yo no quiero ya venir a sacar agua, yo no quiero tener sed, dame esa agua. Y en los dos casos, en la mujer samaritana y aquí, vemos que a pesar de que los judíos no saben lo que están pidiendo aquí, no saben realmente quién es el pan de vida, están pidiendo un pan otra vez, para no tener hambre ya nunca más. Pero a pesar de que están confundidos, de que no tienen toda la teología correcta, ¿qué hace el Señor Jesús? No les pone un muro y les dice, no, ustedes no entienden nada, vean, vayan a donde este rabino famoso a que les explique realmente qué es el pan de vida y ahí vienen a mí. Ustedes son unos ignorantes. No hace eso el Señor. No les pone una barrera ni les dice, acérquense a mí cuando entiendan todo acerca de mi obra. No. A pesar de que son pecadores, en el mejor sentido de la palabra, ignorantes, o sea, que ignoran lo que está pasando, el Señor Jesús, ¿cómo responde? Ofreciéndose a sí mismo como su alternativa. Ellos vienen y le dicen, Señor, danos este pan, tenemos hambre, danos cualquier pan, danos ese pan del que tú estás hablando. Y el Señor, en vez de rechazarlos, les dice, yo soy el pan de vida. Aprovecha eso y les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y eso ya nos da una lección práctica y secundaria. A veces nosotros somos demasiado exigentes con personas que apenas están llegando a la fe. Es fácil, ¿no? Por ejemplo, voltear y mirar a alguien que visitó la iglesia, ¿no? Y que no vino con el atuendo que yo considero que es el más correcto. Y no me malentiendan, es importante el tipo de atuendo que llevamos a la iglesia, es importante vestirnos modestamente todos los días de nuestra vida. Pero es fácil poner un requisito extra y parar al pecador ahí y decir, ¿tienes hambre? Bueno, ven cuando estés, pero absolutamente listo y sepas todo acerca de la ética y la moral cristiana. Ahí entonces puedes venir a Cristo. O es fácil para nosotros ponerle cargas a pecadores que están buscando salvación. En una época en Escocia hubo un grupo de predicadores que se volvió muy controversial porque empezaron a predicar que el hombre tenía que abandonar su pecado antes de venir a Cristo. Y otros decían, bueno, la pregunta lógica que yo tengo y estoy seguro que ustedes tienen, ¿cómo? ¿Cómo abandono mi pecado sin Cristo? Pero a veces nosotros actuamos de esa manera. A veces ponemos barreras innecesarias al principio. No me malentiendan, es importante que la gente que visita y que la gente a la cual usted le testifica el Evangelio entienda de doctrina, entienda quién es Cristo, entienda de moral, entienda de ética, entienda cómo debe conducirse, pero hay un momento para eso. Lo primero que el pecador que viene hambriento necesita es que se le diga, Cristo es el pan de vida. El que de Él come no vuelve a tener hambre. Él es Salvador. Luego ya hablamos de todo lo demás que tiene que cambiar en tu vida a la luz de eso. Pero lo primero que tenemos que decir es eso. Él es Salvador. Entonces Cristo hace precisamente eso. Él se ofrece y Él dice, el que viene a mí, el que cree en mí, el que come este pan, nunca más necesita nada más. Está satisfecho para siempre. Pero el problema, dice Él en el versículo 36, es que a pesar de esto, la multitud que está delante de Él no cree. A pesar de que Él es el pan de vida y de que Él se presenta como el pan de vida y de que Él da evidencias de que es el pan de vida, la gente no cree. Él dice, les he dicho que aunque me han visto, no creen. Y vamos a hablar más adelante acerca de por qué algunos no creen. El Señor va a volver a ese tema. Pero de momento lo que el Señor Jesús hace no es profundizar en eso, sino enfocarse en hablar de la salvación que ellos están rechazando. Y al hablar de esto, Cristo nos presenta un retrato de la salvación, hermanos, que para mí, si no es el más hermoso de toda la Biblia, está cerca de serlo. Porque Cristo en los versículos 37 al 40 nos muestra la salvación como una especie de moneda que tiene dos caras. Por un lado nos muestra la cara, el lado de la moneda que Dios ve, el lado del plan de Dios que se decretó desde la eternidad y que no puede ser cambiado. Y por otro lado nos muestra el aspecto de nuestra experiencia como hombres y mujeres, como humanos,
que no tenemos acceso a la mente de Dios, que no sabemos qué determinó Dios. Y esto entonces nos aclara un montón de dudas que vienen a veces cuando hablamos del tema de la elección, de la predestinación, etc. Por un lado entonces Cristo dice y nos habla del lado divino de toda la salvación, del aspecto divino, del aspecto de la divinidad, del plan de Dios. Y nos dice en el versículo 37, por ejemplo, al principio, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, hay una seguridad absoluta ahí, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Él explica, dice, yo vine a hacer la voluntad del Padre, y al principio del versículo 39, él dice que la voluntad del Padre es que todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, hay un aspecto que Cristo está presentando que es el siguiente. La salvación es segura porque es de Dios. Este texto nos habla de varias doctrinas centrales acerca de la salvación. Primero habla acerca de la elección. Hay un grupo de personas que el Padre le da a Cristo. Si usted no está de acuerdo con eso y usted piensa que la predestinación no es bíblica o lo que sea, usted puede hacer malabares con este texto, pero eso dice, hay un grupo de personas que el Padre le da a Cristo, que el Padre tiene y le entrega a Cristo para salvación. Y la voluntad entonces de Dios es que ese grupo de personas infaliblemente va a venir a Cristo. O sea, todos los que el Padre tiene, todo lo que el Padre le da a Cristo, vendrá a mí, dice el Señor. O sea, Dios se asegura desde su lado del plan que todo el que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, todos los suyos, todo su pueblo, venga a Cristo. ¿Cómo hace eso? Dándonos un nuevo corazón, cambiando nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, regenerándonos, dándonos una nueva naturaleza, dándonos fe. Todo el que el Padre tenía en sus manos desde antes de la fundación del mundo, en su debido tiempo va a venir a la fe, vendrá a Cristo. Y no solo vendrá a Cristo, sino que será preservado por Cristo para siempre. El Señor añade y dice que la voluntad de Dios es que todos estos que el Padre le ha dado y que vienen a Él porque el Padre se los dio soberanamente, Él no va a perder ninguno, sino que lo resucitará en el día postrero. O sea, podemos resumir esto de una manera muy simple. Jonás lo dice de la manera más clara posible, la salvación es del Señor. Él salva. Y eso nos trae un consuelo inmenso. Porque la salvación que este pan de vida Cristo viene a ofrecer no depende en primera instancia de mí. No depende en ninguna instancia de mí, de hecho. Si dependiera de nosotros, si fuese nuestro plan, si la salvación fuese nuestra idea, si yo fuese el protagonista de la historia de la humanidad, la salvación podría fallar, yo podría perderme. Algunos quizás han leído la famosa frase que se le atribuye a Spurgeon, de que si Dios depositara el cuidado de nuestra salvación en nosotros, por un segundo la perderíamos, enseguida, si fuera posible. Pero la salvación bíblicamente presentada es un plan total, unificado de Dios. O sea, Dios no está improvisando, no es que Dios empezó y dijo, bueno, que Cristo muera y ahí vamos a ver quién nomás cree, y al que crea pues lo voy a salvar, pero veamos si aguanta toda su vida creyendo, si no pues ya no lo voy a salvar y luego lo vuelvo a salvar otra vez. No se trata de eso, no es esa la clase de Dios que adoramos. El mismo Dios que eligió enviar a su Hijo para que muriera y pagara por los pecados de su pueblo, ¿no se va a asegurar también de que su pueblo sea guardado para siempre? ¿Qué clase de Dios sería un Dios que empieza el trabajo, digamos, y lo deja a medias? Moisés mismo le dice eso a Dios en un punto. Le dice, ¿qué dirían las naciones de ti si tú no llevas a este pueblo hasta Canaán? Bueno, dirían que Jehová no pudo. Si al final uno solo de los que son de Cristo, si al final uno solo de los elegidos del Señor se pierde, ¿la fama de quién está en juego? No la de esa persona, porque nunca dependió de ella en primer lugar.
la reputación de Dios está en juego. La gloria de Dios está en juego. ¿Podría alguien pararse el día del juicio final y decirle, todopoderoso Dios, tú fallaste? Pero ese no es el caso, porque todos los que son suyos, el Señor Jesús lo dice, la voluntad de Dios es que no pierda Él nada. Más adelante en Juan 10, lo vamos a ver también, nada puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Entonces, por eso es que la mejor forma de hablar de esta doctrina y de la seguridad de nuestra salvación no es la famosa fórmula, es que nosotros creemos que si uno es salvo, siempre es salvo. Quizás ustedes han oído esa famosa expresión. No es cierta. ¿Por qué? Porque asume que se trata de que yo permanezco en ese estado independientemente de lo que yo haga. Y eso no es cierto. Lo que la Biblia enseña es que Dios, es que Cristo preserva a su pueblo. Por eso incluso antes de hablar de la perseverancia de los santos, hay que hablar de la preservación de los santos, de cómo Dios nos preserva, nos sostiene, evita que nos perdamos para siempre, por medio de la fe y por medio de muchas otras cosas. Pero ¿cuál es el punto? El Señor nos presenta esta cara de la moneda. Desde el lado del plan de Dios, la salvación es segura. Pero alguien podría llegar aquí, y eso pasa muchas veces, y argumentar, bueno hermano, sí, pero eso es para algunos, eso no es para mí, ¿no? Hay gente que duda tanto de su salvación que llega un punto en el que dice, sí, esto es cierto, todo el que el Padre le da a Cristo no se va a perder. Pero ¿cómo yo sé que yo soy uno de aquellos que el Padre le ha dado a Cristo? Y empieza a ver toda esta especulación de cómo sé yo si soy elegido, de cómo sé yo si soy predestinado. Y el Señor Jesús se anticipa a eso y no solo nos habla del lado de la moneda del plan de Dios, sino que le da la vuelta a esa moneda, a la misma salvación, y nos la muestra desde nuestro lado. Y nos dice, no solo que todo lo que el Padre le da vendrá a Él, sino que inmediatamente añade, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Que ustedes y yo no podemos entrar en la mente de Dios y saber si Él decidió esto o aquello antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué sí puedo saber? Si he ido a Cristo, si voy a Cristo, si me refugio en Cristo. Y Cristo dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. O sea, no es cierto esta calumnia que nos hacen a veces a los reformados de que nosotros creemos que hay un montón de gente que quiere ir a Cristo y no puede porque el Padre no los eligió. Como si Dios fuese una especie de tirano malvado que no quiere salvar. Eso no es cierto. Todo el que va a Cristo va porque el Padre lo envió, obviamente. Pero también todo el que va a Cristo, Cristo no lo echa fuera. O sea, usted puede tener la certeza absoluta de que si usted cree en el Señor Jesús, si usted se refugia en el Señor Jesús, si usted mira a Cristo como su única esperanza, como su único consuelo, como lo único que le ampara a usted en la noche cuando usted no sabe qué va a hacer al día siguiente, cuando usted no sabe cómo vencer su pecado, Él no lo va a echar fuera. Cristo lo prometió también de antemano, incluso cuando se habló acerca de su obra en el libro del profeta Isaías. Él no quiebra la caña cascada. Él no toma una vara que está a punto de romperse y la termina de romper. Él no hace eso. Él no apaga el pábilo que humea. O sea, Él no llega al hilo que está a punto de apagarse para terminar de destruirlo. No. Él no hace eso. Él toma nuestra débil fe, Él toma nuestra insuficiente fe y nos salva. Todo el que va a Él, Él no lo echa fuera. Y por si nos quedaba dudas, fíjense cómo los versículos 39 y 40 son un paralelo, ¿no? El 39 nos dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada. Pero si alguien dice, ¿y cómo sé yo que yo soy parte de esa promesa? El versículo 40 lo añade. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La misma promesa se nos da en los dos casos. ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí? Que no hay una separación, no hay un divorcio, no están peleados la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre de creer. Usted y yo no podemos tener acceso a la mente de Dios, pero sí podemos creer por la gracia de Dios.
y debemos y somos llamados a creer. Por eso en la época de la Reforma se acuñó una expresión muy bonita para mí y creo que a mí me ha sido de mucho consuelo. Los reformadores decían que Cristo es el espejo de nuestra elección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo no sé si soy elegido, cuando Satanás pone dudas en mi corazón y me pongo a pensar si será que Dios me predestinó, si será que Dios no me predestinó, en vez de estar especulando cosas que nunca voy a poder saber, ¿qué hago? ¿A dónde miro? A Cristo. Cristo es el espejo de nuestra elección. Si yo lo veo a Él, si yo descanso en Él, sé que soy de Dios. Primero tengo que estar seguro de si fui elegido para luego saber si creo. Al contrario, sé que creo y por lo tanto, como los únicos que creen son los que el Padre ha elegido, descanso en eso. Es al revés. Analizamos las cosas desde la fe en Cristo, no desde la incertidumbre. Y sobre todo consolémonos con esto, hermanos, en esta primera parte. Hay un montón de veces que dudamos de cuál será la voluntad de Dios. Y hay hermanos que vienen y preguntan, ¿cómo discierno la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, hay muchas veces que no sabemos en detalles específicos, pero Cristo nos da una declaración solemne aquí. Algo que usted puede saber con certeza es que la voluntad de Dios es que si usted ha confiado en Cristo, no se pierda jamás. Que nada lo destruya, que nada destruya su fe y que usted sea resucitado en el día postrero. Ahí hace sentido porque Cristo dice, todo el que come de este pan no tiene sed, no tiene hambre, ni vuelve a tener sed jamás. ¿Qué puede satisfacer más la necesidad del hombre que esta salvación? ¿Qué puede satisfacer más nuestra necesidad de consuelo, de esperanza, de aliento, de ánimo, que esta salvación? Que saber que mi salvación no descansa en mis manos frágiles, sino en las manos que formaron y sostienen todo el universo. Que mi salvación no es mi plan, es parte de un plan mucho más grande que yo y que Dios no va a poner su gloria en juego. Dios se va a asegurar que todos aquellos que Él se ha comprometido a salvar sean salvados. Ahora, al igual que en la ocasión pasada, la reacción de los judíos no es decir, wow, Señor, qué preciosa salvación que nos ofreces, vamos a creer en ti. No. Como muchas veces lo hacemos nosotros, ellos empiezan a murmurar y a buscar excusas. Empiezan a decir, bueno, pero ¿y este quién es? En pocas palabras, ¿no? Ustedes recuerdan en el capítulo 1, se nos cuenta que los que creyeron en Cristo, lo vieron a Cristo como hombre y en Él vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, los discípulos vieron a Cristo y vieron a su Dios encarnado. A pesar de su humanidad, ellos fueron capaces de ver más allá de esa debilidad y decir, este hombre tiene la gloria de Dios. Pero los incrédulos no vieron eso. Los judíos vieron a Cristo, a Dios encarnado, y lo que hicieron fue tomar su humanidad como un pretexto para no creer. Eso hacen precisamente aquí. Empiezan a murmurar y a decir, bueno, ¿cómo este dice que es el pan que bajó del cielo si este es el hijo de José? Si nosotros conocemos a su papá, si a su mamá también la conocemos. ¿Y cómo dice que él ha descendido del cielo? O sea, la pregunta es clara. Ellos están diciendo, yo sé que no descendió del cielo porque yo conozco a los que le dieron vida, supuestamente, dicen ellos. Y varios comentaristas dicen que en los escritos judíos de la época había judíos que sí esperaban que viniera un hombre del cielo, por ejemplo, que viniera Elías y volviera a hablar. Había judíos que también esperaban que viniera un profeta nacido de el hombre, ¿no? Un profeta humilde. Pero lo que no podían ellos entender era que alguien pudiera hacer las dos cosas al mismo tiempo, venido del cielo y nacido de los hombres. Y por eso pues se agarran de aquí y dicen, bueno, no, este Jesús no sabe de lo que está hablando. Lo interesante es que se nos dice que eso lo murmuraron entre ellos, nunca se nos dice que se lo digan a Jesús. Pero sin embargo Él les responde, les dice, dejen de murmurar entre ustedes. Y en respuesta a estas murmuraciones, el Señor les explica por qué no creen. El Señor les explica por qué su incredulidad
no derrota el plan de Dios. Y les habla entonces de una salvación soberana. Y ese es nuestro segundo punto, los versículos 41 al 46. Entonces, frente a esta incredulidad, el Señor Jesús responde explicando que aunque esa oferta está allí, y aunque ese pan de vida sacia a todos los que vienen a Él, y aunque todo el que va a Cristo no se pierde, algunos no van. ¿Y por qué? Porque aunque Él no rechaza a ninguno, porque aunque Él dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera, algunos deciden no ir. Él les dice, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y vuelve a añadir, y yo lo resucitaré en el día postrero. La misma promesa, pero ahora se nos añade un componente más. Nadie puede, ningún ser humano nace con la capacidad de ir a Cristo si el Padre no lo atrae a Cristo. Otra vez, a usted y a mí nos puede gustar, no nos puede gustar, nuestro orgullo se puede sentir ofendido. A lo mejor usted es un humanista con todo el corazón que piensa que el hombre es bueno y que el hombre se puede salvar. No hay ningún problema, usted tiene su filosofía, perfecto. Pero la palabra de Dios enseña claramente que el hombre no solo no quiere, no puede ir a Cristo si Dios no obra antes. Y el Señor Jesús les dice, yo no sé por qué se sorprenden, básicamente esto está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios, es una cita de Isaías 54. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Obviamente esto no se refiere solamente a leer la Biblia. Se refiere a una clase de enseñanza que Dios tiene que obrar en el corazón. Porque todos los judíos que estaban de Él conocían el libro del profeta Isaías. Y sin embargo no creían. Porque todo el que es enseñado por el Padre, todo el que llega a entender, como dice el versículo 46, que el único que ha estado en comunión íntima, total con el Padre es Cristo, viene a Cristo. Pero para que eso pase tiene que suceder un milagro. El hombre no puede, y no puede porque no quiere. O sea, Dios no es injusto en esto, ni en nada. El hombre no puede venir a Cristo sin la obra de Dios porque no quiere, porque su voluntad pecaminosa odia a Dios antes de venir a Cristo. Varios teólogos han puesto esa ilustración. Si usted pone a un león y le pone adelante un plato de bife de chorizo y una ensalada, ¿qué va a elegir el león 150 veces de cada 100? La carne. ¿Puede el león? ¿Tiene dientes para comer lechuga? Tiene, también puede comer. No hay nada en su cuerpo que le impida. Pero sí hay algo en su voluntad que se lo impide. Porque siempre va a querer la carne. A menos que alguno de nosotros tuviera la milagrosa capacidad de cambiarle la mente y el corazón al león y hacer que sea vegetariano. Eso es lo que Dios tiene que hacer con el hombre. El hombre siempre va a elegir rechazar a Cristo. Es su predisposición por el pecado. Una y otra vez, una y otra vez. No porque tenga una inhabilidad tal como fue creado. Dios nos creó con la capacidad de creer en Cristo y de refugiarnos en Él. La incapacidad no está en lo que Dios diseñó. La incapacidad está en nuestra voluntad esclavizada al pecado, en que no queremos. Por eso Cristo puede decir, todo el que a mí viene yo no lo echo fuera. En el día del juicio final nadie va a poder decir, Señor Jesús, yo quería ir a ti y tú no me dejaste. Eso jamás va a pasar. Todo el que quiere ir a Cristo y va a Cristo es salvo. El que no lo sea y en el día del juicio final el que no lo fue, va a ser porque no quiso, voluntariamente. Dios nunca le obligó, de todo corazón y con todas sus fuerzas, no quiso creer. Y Dios simplemente decidió decir, excelente, perfecto. Tenlo a tu manera, diríamos. ¿Cuál es el punto y por qué esto es importante? Bueno, por muchísimas razones. Esto nos ayuda a evitar caer en el error en el que muchísimas iglesias han caído, la enseñanza del arminianismo, ¿no? La enseñanza de que el hombre, aunque está inhabilitado, dicen ellos, no es tanto, no llega hasta ese punto.
Y nos sirve sobre todo, no solo para ganar debates teológicos, no se ponga a pelear mañana en Facebook como lo del sermón de hoy. No es el punto. Nos sirve para que atribuyamos toda la gloria a Dios. Como dice Pablo en Corintios, el Evangelio es olor de muerte para los que se pierden, es olor de vida para los que se salvan, pero en todas esas cosas Dios es glorificado. Dios se glorifica en su gracia cuando alguien viene a Cristo y Dios es mostrado entonces como un Dios de perdón. Y le damos gracias y le damos gloria y decimos, Señor, este hermano o esta hermana, mi propia vida, son testimonios de que tú perdonas. Gloria a ti por eso. Pero Dios también es glorificado cuando alguien no viene a Cristo, en última instancia. Porque se muestra como un Dios justo. Y vemos eso y vamos a decir, Señor, así como perdonas y eres misericordioso, no das por inocente al culpable tampoco. Y eres justo y no permites que el pecado se salga con la suya. Una vez más, a nuestra voluntad caída le puede gustar o no le puede gustar, pero el testimonio de la palabra es el que es. Si Dios no tuviera el control de cada detalle de la salvación, y escuchen muy bien esto, hermanos, no sería Dios. Si hay algo en todo el planeta Tierra que Dios no tenga bajo control, ya no es Dios. Por definición, ser Dios es ser soberano. Si fuese como dicen muchos hermanos, amigos, que Dios es un caballero, ¿no? Que no se mete con la voluntad del hombre, que golpea la puerta nada más y ahí se queda, no sería Dios. Yo sería Dios. Porque en última instancia el que tiene la última palabra es Dios. Si en su teología, si en mi teología el hombre tiene la última palabra, bienvenidos, el hombre es Dios. Si en nuestra teología Dios tiene la última palabra, Dios es Dios. Dios salva. Ojo que esto no es una excusa para no evangelizar o para no creer, no es que vamos a decir, hermano, es que aquí el versículo dice que nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo traiga, entonces no me insista en que yo crea, no, yo voy a esperar que el Padre me lleve a Cristo. Bueno, Satanás es experto en torcer las Escrituras también. Eso no se puede. ¿Y cómo sabemos que no se puede? Porque Cristo lo corrige enseguida. Versículo 47 vuelve a decir, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, el Señor está diciendo, no vayan a agarrar esto como una excusa para no creer. El Señor no dice esto como una forma de agarrarme y justificar mi incredulidad. El Señor dice esto como un reproche. No vienen a mí porque el Padre no los ha traído, pero es su culpa no venir a mí también. Ustedes deciden no venir a mí, porque el que cree en mí tiene vida eterna. Crean. En este versículo, en este capítulo, Juan 6, lo que más se insiste una y otra vez es crean, el que cree. El Señor no da ocasión a eso. Es cierto que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae, pero ¿qué medios utiliza el Padre para traernos a Cristo? La predicación del Evangelio, el testimonio de otros cristianos. Entonces no hay excusa para no evangelizar, no hay excusa para decir, sí hermano, yo voy a creer un día, cuando el Señor obra en mí yo voy a creer. No, si yo decido no creer hoy, yo decido no creer. Yo me rebelo contra Él. Y si creo, miro atrás y digo, gloria a ti Señor, porque si creí fue gracias a ti. Así debemos relacionarnos con la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Como le preguntaron una vez a Spurgeon, ¿cómo reconcilia usted que Dios sea soberano y que el hombre sea responsable de su salvación? Y Spurgeon dijo, yo no reconcilio amigos. Las dos cosas están en unión, no están peleadas. Finalmente entonces el Señor cierra esta parte de su discurso mostrándonos solo un detalle más acerca de la salvación que Él viene a ofrecer. Como ya les dije, Él dice, de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuelve a repetir esto, vuelve a repetir el tema del maná, les vuelve a insistir, sus padres comieron el maná y murieron. No descansen en que son judíos, no descansen en su ascendencia piadosa. Crean ustedes, el que come este pan no muere. Y finalmente termina entonces mostrándonos por qué esto es posible. Y aquí hay que hacer una pausa, ¿no?
¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que el que cree en Cristo, el que va a Él, el que cree en Él, no muera para siempre? Quizás la pregunta les extraña, ¿no? Ustedes dirán, bueno, yo estoy en una iglesia cristiana, aquí asumimos que el que cree en Cristo no muere para siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristo puede ser nuestro pan de vida? ¿Por qué Él puede ser para el alma lo que el pan es para el cuerpo? Hay veces que tenemos un concepto demasiado confuso de la fe. Y pensamos que creer, que venir a Cristo, que creer es simplemente pensar que ahí hay un Dios, ¿no? Hay un Dios por ahí. Más de una vez nos ha pasado eso, quizá le ha pasado a usted. Uno le pregunta a alguien, ¿y tú eres creyente? Claro, yo soy creyente. Luego resulta que no cree en nada de lo que la enseñanza del Evangelio es, solo lo dice porque cree que existe un ser llamado Dios. Bueno, eso no es de lo que se habla aquí cuando se habla de creer. Creer no es solamente saber que hubo un hombre llamado Jesús. Para que la fe en Cristo nos salve, hace falta algo, hace falta fe en un evento muy específico. Y Cristo lo añade aquí. La razón por la cual la fe en este pan de vida que bajó del cielo nos puede salvar es porque ese pan, dice él en el versículo 51, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Su sacrificio debe ser el objeto de nuestra fe. Los méritos que Él compró con su vida de obediencia y su muerte en la cruz, en eso debe descansar mi fe. No solo en, bueno, Dios perdona y Él me ha de perdonar. No, en lo que Dios hizo objetivamente en Cristo. Y yo sé que hay muchas preguntas que nos surgen, ¿no? ¿Qué significa esto de que comer el pan es comer su carne, ¿no? De hecho, los judíos se lo preguntaron en el versículo 52. ¿Cómo dice que nos comamos su carne? Bueno, de eso vamos a hablar en la próxima semana. Dios mediante. De si tiene que ver con la cena del Señor, si no, todo lo demás. Pero de momento lo que debemos ver es cómo Cristo no está ofreciendo una salvación fácil de conseguir. Es gratuita para nosotros. Es de pura gracia para nosotros. Para usted y para mí el mandamiento es tremendamente simple. Cree. Descansa en Cristo. Pero eso no significa que fue una salvación barata. Es gratuita para nosotros, pero es inmensamente costosa. Porque para que esa salvación fuese una realidad, para que Cristo nos pueda ofrecer el pan que alimenta nuestras almas y que nos satisface y que nos asegura que nunca nada nos arrebatará de su mano, Él tuvo que ofrecer su carne por la vida del mundo. Él tuvo que ser entregado, Él tuvo que ser partido, como dice Él en el lenguaje de la cena del Señor, por nosotros. En la cruz, si ustedes quieren, podemos verla así. Fue el momento en el que el pan que permite que usted viva fue partido delante de nosotros, por nuestra salvación. Creer en Cristo es creer en su costosísima obra en la cruz. Ser salvos gratuitamente y regocijarnos y decir qué bueno es esto de que el Padre me eligió y el Hijo me salvó y me preserva y nada me arrebatará de su mano. Todo eso suena muy bonito, pero nunca debemos olvidar el costo de eso. Nunca debemos dejar de valorar, de adorar por esa salvación, porque costó muchísimo. Tristemente los humanos somos tremendamente propensos a ignorar y descuidar aquello que no nos ha costado nada a nosotros. Sino, un ejemplo clarísimo, quizás a modo de ilustración. A la gente le cuesta muchísimo hacer ejercicio, a todos quizás, al principio sobre todo. Pero el momento en el que pagan una membresía de ejercicio y duele acá, ahí sí van. No valoran la oportunidad y el tiempo y no se dan el tiempo de hacer ejercicio hasta que cuesta algo. Incluso si nos regalan esa membresía es probable que no vayamos, porque no me costó a mí. Y eso hacemos con la salvación un montón de veces. Es cierto que no le costó a usted, es cierto que no me costó a mí, pero costó. Entonces, creer en Cristo es valorar ese costo y rechazarlo para todo aquel que lo rechace. Si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo,
Rechazar a Cristo es más que rechazar una oferta. No es como rechazar a un vecino que viene a ofrecernos un pan, un pastel, no. Rechazar a Cristo es pisotear su sacrificio. Rechazar a Cristo es mirarlo a la cara y decirle, no me importa tu sangre derramada, no me importa el dolor, no me importan tus llagas, no me importan tus heridas, no me importa la lanza que te atravesó el costado, no me importa la ira de Dios cayendo sobre ti, no me importa, te rechazo. Una vez más, quien esté dispuesto a mirar al Señor de señores, cuyos ojos resplandecen como fuego en el día del juicio final, y decirle eso, allá usted. Pero les ruego, como decía el pasaje de 2 Corintios, no lo hagan. Crean. Coman el pan preparado para su salvación. Hermanos, escribiendo sobre estas palabras y para concluir ya y sobre esta promesa, sobre todo sobre la promesa del versículo 37, el que a mí viene yo no lo echo fuera, Lutero dijo que nosotros deberíamos dormir y despertar apoyados sobre estas palabras, que deberíamos salir a trabajar y volver pisando sobre estas palabras, descansando sobre estas palabras. Son lo único que va a salvar nuestra alma, son lo único que va a librar nuestra alma de angustias. Si usted y yo, como pecadores, por la gracia de Dios, sentimos hambre de sed, hambre de justicia, sed de justicia, vamos a lo único que puede saciar eso, a Cristo, al pan de vida. Él no nos va a echar fuera. Y usted me puede decir, pero es que usted no sabe, hermano Jorge, cuánto yo he pecado. No importa, al que va a Él, Cristo no lo echa fuera. Si usted ha descuidado la oración desde noviembre, vaya a Él, Cristo no lo echa fuera. Si usted falló en congregarse, Cristo no lo va a echar fuera, venga a Él. Si usted cayó en un pecado vergonzoso, confiese ese pecado, vaya a Cristo, Él no lo va a echar fuera. Jamás la medida de nuestro pecado va a ser mayor que la medida de su misericordia. Vaya a Él, descanse en Él. Tengamos comunión con Él, anclemos toda nuestra esperanza en Él. Cuando usted tema el poder del pecado para condenar, coma ese pan de vida que le recuerda que Cristo es más poderoso para salvar. Cuando usted tema no tener la fe suficiente, coma ese pan de vida que le recuerda que Cristo salva a pecadores débiles, precisamente. Cuando usted tenga el hambre de la culpa, del remordimiento, de la tristeza, la depresión, la vergüenza, coma este pan. Crea en Cristo, en el que fue entregado para perdonar y cumplir toda justicia y cubrir nuestras faltas. Y finalmente, cuando se acerque la hora de nuestra muerte, si tememos, si el hambre de nuestro pecado se manifiesta como temor a la muerte, coma este pan. Crea en aquel que dijo y repite una y otra vez en este capítulo como si quisiera que nunca lo olvidemos: yo te resucitaré en el día postrero. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada de lo que existe creado nos puede separar de Cristo. ¿A qué le vamos a temer entonces? Que Dios nos dé fe, nos dé vida para seguirnos nutriendo de este pan y para nunca más desear nada más. Amén. Nuestro Dios y Padre, gracias. Gracias por esta fe preciosa que nos has dado, pero sobre todo gracias por el Salvador precioso que se aferra a nosotros, que no nos suelta, que no nos pierde, que no nos abandona. Señor, estamos profundamente agradecidos contigo por esto. Gracias porque la salvación te pertenece a ti, porque no depende de nosotros. Queremos vivir una vida santa en gratitud a eso, por supuesto, pero queremos vivir descansando en el inmenso privilegio de pertenecerte a ti y de haber encontrado en Cristo, nuestro Salvador, el alimento que sustenta nuestras almas para vida eterna y que nunca nos va a defraudar. Te amamos, Señor, te bendecimos y descansamos solo en los méritos de la cruz de nuestro Salvador.
quien dio su carne por la vida del mundo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para adorar a nuestro Salvador, precisamente cantando el himno 299. 299 se titula Por fe contemplo redención. 299 de nuestro himnario, 299, Por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé, de vida y luz, el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas Él pagó. La fuente sin igual hallé, de vida y luz, el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual hallé, de vida y luz, el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, divina luz, Cordero Redentor. La fuente sin igual hallé, de vida y luz, el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Amén. Tomemos asiento, por favor, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta de la siguiente manera a continuarle adorando a través de la recolección de nuestras ofrendas, cuando se nos dice en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Demos con gratitud al Señor. Les pido a mis hermanos diáconos que pasen mientras cantamos el himno número 101 del himnario Bendice alma mía. Bendice alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre, bendice alma
jamás sus beneficios. Bendice alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, bendice al Señor, no olvides jamás sus beneficios. Señor Dios, te damos gracias por el privilegio de poder ofrendar a tu iglesia, poder darle a tu pueblo nuestra colaboración, nuestro aporte para el avance de tu reino y el alivio del necesitado. Pero sobre todo nos gozamos, Señor, porque en este acto podemos reconocerte a ti como la única fuente de todo lo bueno, nuestro sustentador, nuestro proveedor, el dueño de todo. Rogamos, Señor, que nuestras almas nunca olviden todos los beneficios que nos has dado y que tú uses estos fondos para el alivio de las necesidades de tu pueblo y para el avance de tu reino y para el sostén del ministerio de la palabra. Da sabiduría a nuestros hermanos del concilio de la iglesia para que esto se administre de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, les pido que nos pongamos de pie para cantar la doxología. Es el himno número 624, si ustedes no se lo saben de memoria. Es el 624 del himnario a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Pidamos la bendición de nuestro Señor. Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tu amor, Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros siempre. Amén. Querida iglesia, nuestro servicio ha concluido. Les pido que tomen asiento solo un momento para los anuncios a cargo de nuestro anciano Patricio Vázquez. Adelante. Gracias. Hermanos, un momentito por favor, todavía no se ha terminado. Tenemos unos anuncios.